El video captó el trabajo de un complejo de ataque electrónica desconocido contra el sistema de defensa aérea Tor M1. Un intento de utilizar el sistema de misiles antiaéreos Tor M1 para destruir un vehículo aéreo no tripulado terminó en un fracaso. Al final resultó que, el complejo fue suprimido por un sistema de ataque electrónica no identificado, como resultado de lo cual el misil guiado antiaéreo lanzado, simplemente se volvió loco. En los cuadros de video presentados, puede ver el momento del lanzamiento de un misil guiado antiaéreo a un objetivo aéreo. Casi inmediatamente después del lanzamiento del misil, este último comenzó a demostrar una trayectoria de vuelo extremadamente extraña, aparentemente, a medida que se acercaba al objetivo y a la fuente de la interferencia electrónica, el misil comenzó a mostrar un comportamiento descontrolado, realizando giros extremadamente extraños. Casualmente, el cohete se autodestruyó, como lo demuestra el ascenso vertical y la detonación del cohete, a los 27 segundos después del lanzamiento. Teniendo en cuenta la velocidad del cohete, esto significa que este último ha agotado el alcance máximo de su vuelo y se autodestruyó. Se desconoce qué tipo de complejo podría crear problemas para el funcionamiento del complejo Tor M1, sin embargo, aparentemente, estamos hablando de un sistema bastante poderoso, aunque probablemente tenga un área de cobertura pequeña. Esto se explica por el hecho de que el mayor impacto en los misiles se produjo cuando se acercaron al objetivo. Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, alrededor de 90 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y ataque han sido destruidos. Los datos sobre este tema los proporciona una fuente de la agencia de noticias RIA Novosti. No se sabe qué tan confiables son estas cifras, ya que la información difiere de la declarada oficialmente por la parte rusa, y los hechos documentados de la destrucción de drones. A partir del 24 de febrero, unos 90 drones de ataque Bayraktar fabricados en Turquía, fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas. Esto sin contar los destruidos en hangares, en tierra por misiles de crucero de alta precisión, informes de RIA Novosti, citando su propia fuente. Tal información generó algunas dudas, ya que, según los informes del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, cerca de 70 vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 fueron destruidos, mientras que hoy las pérdidas documentadas de estos drones son más. Se sabe que Ucrania realmente perdió una gran cantidad de drones de ataque Bayraktar TB2, mientras que al comienzo de la defensa militar había 36 drones de este tipo en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania, luego al menos 4 lotes, 12 unidades cada uno, de estos drones fueron entregados a Ucrania desde Turquía. Hace unas horas, la OTAN protagonizó una peligrosa provocación contra 2 aviones militares rusos. Estamos hablando del avión de transporte militar An-22 Ante y del avión Tu-134AK, que, según el recurso Russian Planes, es operado por la Fuerza Aérea. Como se supo, 2 aviones de combate franceses Mirage 2005F de la Fuerza Aérea Francesa se acercaron peligrosamente a los aviones rusos y los escoltaron durante mucho tiempo sin ninguna necesidad aparente. En los cuadros de video presentados, realizados por el piloto del caza francés Mirage 2005F, se puede ver que la aproximación al avión ruso fue de solo unos pocos cientos de metros. Al mismo tiempo, a pesar de que ambos bandos podían identificarse fácilmente, los aviones de combate franceses los persiguieron durante unos 100 kilómetros. En el contexto de relaciones claramente enfriadas entre Rusia y la OTAN, tales acciones de los pilotos franceses son claramente provocativas, aunque los pilotos de los cazas franceses Mirage 2005F no expresaron agresión contra los aviones rusos. La OTAN no comentó los motivos de tan extraño comportamiento en relación con 2 aviones rusos, que se encontraban en espacio aéreo neutral sobre el mar Báltico. Los análogos de los Krasnopols rusos llegaron a Ucrania, pero con el doble de alcance y doble en potencia. Canadá decidió transferir a Ucrania 20.000 municiones de artillería para obuses de campo ligero M777, de los cuales, según el Centro de Noticias Avia,
al menos 22,5 mil municiones M982 Excalibur corregidas, que son análogas a las municiones rusas Krasnopol, pero tienen armas rusas diferentes, el doble de alcance y el doble de potencia. Por el momento, se sabe que Canadá compró específicamente 20.000 municiones para 155 mm de los Estados Unidos. Obuses de campo M777, que ya han sido transferidos parcialmente a Ucrania. Entre estas municiones, hay alrededor de 22,5 mil municiones de M982 Excalibur, ajustables de varios tipos, con un alcance de 36 kilómetros. En esencia, la munición M982 Excalibur es un análogo de la munición corregida rusa Krasnopol. Sin embargo, si la munición de artillería corregida rusa tiene un peso de ojiva de 9 a 11 kilogramos, con un rango máximo de ataque al objetivo de 25 kilómetros, entonces la munición estadounidense M982 Excalibur tiene estas cifras 2 veces más altas. La masa de la ojiva es de 22 kilogramos, y el rango alcanza los 70 kilómetros para opciones de municiones modernas. El suministro de este tipo de municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania permite atacar profundamente en la retaguardia, y dado que Estados Unidos, Israel, Suecia y el Reino Unido proporcionan a Ucrania inteligencia operativa y drones de observación, esto plantea un problema muy grave y amenaza. Dicen los expertos. Durante la semana, durante los cruces fallidos a través de Seversky Donetsk, al menos 3 grupos tácticos de batallón fueron destruidos, como resultado de 3 intentos fallidos de forzar el río Seversky Donetsk, al menos 3 grupos tácticos de batallón fueron destruidos. Estamos hablando de la destrucción de alrededor de 150 unidades de varios tipos de equipos militares, y militares que no sean de combate, así como, probablemente, la eliminación de casi 2,5 militares y oficiales. Es de destacar que tales pérdidas ocurrieron en solo unos pocos días. A principios de este mes, se supo que un gran grupo de fuerzas fue destruido en el área del asentamiento de Belogorovka. Gracias a imágenes satelitales e imágenes de vehículos aéreos no tripulados, se pudo establecer que al menos 103 unidades de diversos tipos de equipo militar fueron destruidas. Esto corresponde a 2 grupos tácticos de batallón. Unos días después, en el área del asentamiento de Seversk, se frustró otro intento de forzar el río Seversky Donetsk. La cantidad de vehículos destruidos es aproximadamente 25 unidades. Sin embargo, más tarde se descubrió otro cruce fallido sobre Seversky Donetsk. Es muy problemático nombrar la cantidad de equipos militares destruidos. Sin embargo, aparentemente estamos hablando de la destrucción de al menos 20 unidades de equipo militar, en el área del pueblo de Grigorovka. Todo esto sucedió en apenas una semana. De hecho, la cantidad de equipo militar destruido es de aproximadamente 150 unidades, mientras que la cantidad de posibles pérdidas entre el personal puede llegar a 22,5 mil personas.